Los Seis Siniestros es una de las agrupaciones de supervillanos más populares y reconocidas dentro de Marvel Comics, esto en buena parte debido a que este grupo fue concebido con el único propósito de acabar con un determinado héroe, en este caso Spider-Man, siendo esta la razón por la cual dentro de sus filas encontramos a una buena cantidad de los más conocidos enemigos del Cabeza de Red. La relevancia de este grupo de villanos es tan grande que ya forman parte de la mitología del arácnido, siendo por esto que los hemos visto adaptados en diferentes medios, como series de televisión, videojuegos y casi los hemos visto adaptados en el cine. En No Way Home tuvimos a 5 villanos enfrentándose a 3 Spider-Man y por medio de artes conceptuales pudimos ver que se contempló la posibilidad de tener a un sexto. Y por supuesto, cómo olvidar la cancelada tercera entrega de The Amazing Spider-Man de Mark Webb, donde se nos iba a mostrar cómo el Spider-Man de Andrew Garfield se enfrentaría a su propia versión de este equipo de villanos, tal y como se nos dejó ver a través de los créditos de The Amazing Spider-Man 2. Por ello, y para rendirle honor a este grupo de supervillanos, hoy voy a darme la tarea de hablar sobre las diferentes alineaciones de los 6 siniestros que se han visto a lo largo de los ya más de 60 años de historias que posee Spider-Man en los cómics, donde contaré la historia de cada alineación, sus miembros y líderes, aclarando desde el vamos que hablaré única y exclusivamente de las versiones del universo 616. De una vez les advierto, alerta de spoilers. Sin más que aclarar, pónganse cómodos y disfruten que hoy les vengo a hablar de las diferentes versiones de los 6 siniestros. Y comenzamos en el cómic Amazing Spider-Man anual número 1, siendo en este número especial que se introdujo por primera vez a los 6 siniestros. En esta historia se nos cuenta cómo el Dr. Octopus consigue reunir a 5 de los más temibles villanos a los cuales Spider-Man se había enfrentado hasta ese momento, con el fin de que hicieran equipo y así poder derrotar al Cabeza de Red de una vez por todas. Esta primera encarnación de los siniestros fue liderada por el ya mencionado Doc Ock, junto a Kraven el Cazador, Electro, Misterio, Sandman y Voltor. El plan original de Octavius consistía que los 6 villanos trabajasen juntos para derrotar a su enemigo común, pero como cada villano tenía su propia vendetta personal contra el héroe y no estaba dispuestos a compartir la satisfacción de vencerlo, Octopus optó por lanzarlo a la suerte y que cada villano enfrentara a Spider-Man en una serie de batallas individuales con la intención de que cada villano tuviera la oportunidad de acabar con el Cabeza de Red. Para obligar a Spider-Man a enfrentarlos, el Doc Ock planeó el rapto de Betty Brant, la secretaria del Daily Bugle y por aquel entonces interés amoroso de Peter, aunque durante el secuestro sería igualmente raptada la tía May. Tras esto, el buitre daría a conocer lo sucedido en el Daily Bugle, dando a conocer de paso a los 6 siniestros y cómo estos desafiaban a Spider-Man a enfrentarle. Peter Parker, quien estaba presente durante el anuncio del buitre, no lo pensó 2 veces y se lanzó a combatir a los villanos, muy a pesar de que para ese momento presentaba problemas con sus poderes, enfrentándose uno por uno a cada miembro de los 6 siniestros en un determinado orden y lugar. De esta manera, Spider-Man pelearía con Electro, Kraven, Misterio, Sandman y Voltor, consiguiendo tras cada enfrentamiento una pista que le guiaba hacia su próximo objetivo, siendo el último de estos la dirección donde tenían a Betty y a la tía May. Llegando al lugar, Spider-Man tuvo su enfrentamiento final contra el Doc Ock en persona, siendo esta una batalla muy difícil, tanto por el hecho de los problemas de poderes de Spider-Man, como el hecho de que ya para este punto Spidey estaba sumamente agotado tras cada batalla que libró antes. Para su batalla final, Octopus planeó derrotar a Spider-Man sumergiéndolo en una pecera gigante para después luchar contra él usando un traje de buceo, ya que, según él, tendría la ventaja gracias a sus tentáculos, pero al final Spider-Man pudo vencerlo enredando sus brazos mecánicos con su telaraña bajo el agua. Posteriormente, Spidey rescataría a la tía May y a Betty y los 6 villanos serían enviados a prisión. La segunda encarnación de los 6 siniestros tardó casi 3 décadas en presentarse, apareciendo en el arco argumental El regreso de los 6 siniestros, arco que se presentó en 6 números de la colección Amazing Spider-Man, del 334 al 339. Para este regreso triunfal, la alineación de los 6 siniestros estuvo conformada casi enteramente por los mismos miembros de la alineación original, toda esa excepción de Kraven, quien para esos momentos estaba muerto luego de haber tenido su última gran cacería, y para reemplazarlo llegaría el temible Hobgoblin. En esta ocasión, los planes de Octopus iban más allá de simplemente acabar con Spider-Man, ya que sus planes involucraban apoderarse de una red de satélites con el que planeaba esparcir una toxina alrededor del globo y así chantajear a los gobiernos del mundo. Para lograr su objetivo, Octopus reuniría nuevamente a los 6 siniestros para que le ayudaran a reunir los materiales que necesitaba para apoderarse de los satélites, fabricar la toxina y crear el antídoto para que él y los demás siniestros fuesen inmunes al veneno.
Spider-Man tendría las cosas más complicadas en esta oportunidad, debido a que los villanos ya no actuaban por separado como la última vez, sino que lo hacían trabajando juntos, algo que los hacía más peligrosos. Al final Octavius conseguiría tener acceso a la red de satélites y congregaría el veneno para ser liberado, siendo en ese momento que Sandman, quien desde un principio fue obligado por Doc Ock a participar en su plan, le traicionaría, pero sería abatido al ser convertido en cristal. Spider-Man no tardaría en llegar al lugar y reiniciar su batalla contra los siniestros, cuando de pronto el cabeza de red se vio expuesta a la toxina, pero nuestro héroe no moriría, cosa que dejaría a todos boquiabiertos, siendo en ese momento que Ock revelaría su verdadero plan. Resulta que dicha toxina, entre comillas, no era un veneno, sino una sustancia que haría que todo aquel que le inhalara se volviese adicto a cierto polvo blanco cuyo nombre no diré aquí para que no me tumbe el video, pero empieza con C, ya que Octavius pretendía convertirse en aquel al que todos tuviesen que recurrir para satisfacer su adicción. Furiosos, los demás miembros de los 6 siniestros atacaron a Ock al enterarse que ellos también iban a ser afectados por la sustancia, ya que el antídoto entre comillas que Ock les dio era falso, mas el científico malvado se las arreglaría para derrotar a sus ex camaradas y escapar con el contenedor que mantenía la sustancia aislada. Con la ayuda de sus colegas de la Universidad de Empire State, Peter se enteraría que si la sustancia de Ock no era neutralizada, podría carcomer por completo la capa de ozono y dejar el planeta expuesto a los rayos UV, sin mencionar los efectos adictivos de la misma. Spider-Man tendría su batalla final contra el Doc Ock en un desesperado intento por obtener la sustancia neutralizadora, en un almacén que terminó por estallar en llamas. Finalmente el Doc Ock escaparía y Spider-Man obtendría el antídoto con el que finalmente neutralizó la sustancia esparciéndola por la atmósfera. Esto último fue posible gracias a la ayuda de Thor. La siguiente vez que los 6 siniestros se reunieron fue en el arco argumental titulado La venganza de los 6 siniestros, que se presentó a lo largo de 6 números de la colección Spider-Man del número 18 al número 23. En esta oportunidad, la alineación de villanos se mantuvo casi idéntica a la última vez, aunque habría un cambio en sus filas ya hacia el final de esta historia. En esta ocasión, el motor para unir a los villanos fue muy distinto a la de la vez anterior, siendo en este caso la venganza contra el Dr. Octopus debido a la traición cometida por este la última vez que trabajaron juntos. En un inicio, Voltor, Electro, Hobgoblin, Misterio y Sandman acordaron en emboscar a Octopus para obtener toda su venganza, siendo esta una situación particularmente personal para el Hombre de Arena, debido a que unas horas antes este había presenciado la destrucción del hogar donde vivía con su familia adoptiva, estando este seguro que el culpable de dicho ataque fue el Doc Ock. Al momento de todos encarar a Octopus, este se mostró relajado, revelando que ya sabía de antemano sus planes de venganza, cosa que no frenó tan siquiera a los villanos, en especial a Sandman, quien de inmediato atacó a Octavius al tiempo que lo acusaba de haber atacado a su familia, mas este negaría haber sido quien orquestó dicho ataque, siendo entonces que Sandman caería en cuenta de que decía la verdad, y que por ende los responsables no eran otros que los demás siniestros, quienes en efecto habían atacado a su hogar para que este se uniera a sus planes de venganza. Sin pensarlo 2 veces, Sandman los atacó, mas sería detenido por Octopus, quien lo transformó en una estatua de vidrio. Octavius haría que los demás desistieran de sus deseos de vengarse por un momento para entonces explicarles su más reciente plan para la conquista del mundo, siendo sus argumentos tan convincentes que terminó por convencer a sus vengativos ex colegas, quienes acabaron aceptando y formando así una tenue tregua con él, siendo de esta manera que Octopus y los siniestros llevaron a cabo una serie de ataques a diferentes locaciones secretas para así poder robar enormes cantidades de arsenal, comenzando con el arsenal robado por el propio Octopus al laboratorio donde este había adquirido sus más recientemente nuevos tentáculos de adamantium, para después viajar a otra dimensión y hacerse con el arsenal de origen alienígena, y luego atacarían un centro de investigaciones militares del gobierno estadounidense, en todo momento llevando consigo al petrificado Sandman. Las acciones de Octopus se desenvolvieron acorde a su plan, irrumpiendo con violencia en las diferentes instalaciones y consiguiendo robar muchas de las armas que él necesitaba, muy a pesar de la oposición impuesta por héroes como Spider-Man, Hulk, Deathstroke y Solo. Ya estando armados hasta los dientes, los villanos se prepararon para la fase final del plan, que consistía en invadir una base secreta de Hydra para así apoderarse de su sistema de satélites armados en órbita, pero antes de dicho ataque, Octopus destruiría el cuerpo de vidrio de Sandman al ya no verle utilidad. Los villanos atacarían la base de Hydra con suma violencia, pero una vez más serían encarados por Spider-Man, pero además de él tuvieron que enfrentarse a Hulk, Ghost Rider y Sleepwalker. La batalla de un inicio parecía estar en igualdad de condiciones, pero pronto las cosas se voltearon a favor de los villanos, mucho más al momento de que Octopus revelara al miembro oculto y final de los 6 siniestros, y este no era otro que Gog,
el monstruo gigante. Las cosas se complicaron mucho para el cabeza de red en este momento, pero pronto los vientos cambiaron al momento de llegar los refuerzos en la forma de los Cuatro Fantásticos, Solo, Nova y Deadlock, quienes con su ayuda lograrían someter a Gok, derrotar a Mysterio y Electro, ahuyentar al Buitre y el Hobgoblin, mientras que Octopus sería igualmente derrotado a pesar de sus nuevos tentáculos de adamantium, en manos del mismísimo Sandman, quien conseguiría reconstruir su cuerpo ahora estando compuesto de vidrios rotos, procediendo entonces a atacar a Octopus casi al borde de matarlo, dejándolo gravemente herido. La siguiente encarnación del grupo tuvo algo distinto, y es que esta versión de los Siniestros fue la primera, más no la única, en tener más miembros en el grupo, siendo en este caso uno más de lo habitual, siendo así que serían conocidos como los 7 Siniestros, los cuales hicieron aparición en el cómic Spider-Man Unlimited número 9, siendo este parte del arco argumental de la saga del clon, así como también parte del arco de la marca de Kane. En esta oportunidad, el grupo de villanos estuvo liderado por el Hobgoblin y conformado por Mysterio, Beetle, Electro, Scorpia, Shocker y Voltor, y el objetivo de semejante unión no era encarar a Spider-Man, sino a su letal clon llamado Kane, el cual para esos momentos había asesinado a sangre fría al Dr. Octopus y al hijo de Kraven, el cazador, llamado Grim Hunter, y tal parecía que no iba a parar hasta acabar con la vida de todos los villanos de Spider-Man. Por lo que, con sus vidas en riesgo, los villanos saldrían a las calles a dar caza al peligroso clon, sin imaginar que este también les estaba cazando en un letal juego del gato y el ratón, siendo el Hobgoblin quien caería en la emboscada de Kane. Los demás villanos no tardaron en llegar para socorrer a su líder, iniciando así una batalla campal entre los villanos y el clon, donde ninguno de los 7 siniestros podía equipararse a su fuerza y ferocidad. En medio de este caos, Spidey, portando el traje de la araña escarlata, llegaría a tiempo para detener todo antes de que hubiera más víctimas, siendo así que se uniría la pelea entre los 7 siniestros y Kane, logrando someter a varios de los villanos al tiempo que mantenía a su clon a raya para evitar que los lastimara. Al final fue gracias a las ilusiones de Mysterio que Kane finalmente pudo ser ahuyentado, permitiéndole a los demás villanos la oportunidad de resguardarse, evitando así la ira del terrible clon, al menos de momento. Tiempo después, sería el turno de Sandman de liderar, esta vez sí, a los 6 siniestros, en una encarnación que tuvo como único propósito encontrar y destruir al Dr. Octopus, quien para estos acontecimientos había sido revivido. Estos sucesos se dividieron en 2 cómics, The Amazing Spider-Man Volumen 2 número 12 y Peter Parker Spider-Man número 12. Los miembros de esta alineación fueron Electro, Voltor, Mysterio, aunque en este caso no se trataba de Quentin Beck, ya que para estos sucesos él estaba muerto, sino el segundo Mysterio llamado Daniel Berghardt, Kraven el cazador, siendo en este caso el segundo hijo de Kraven llamado Alyosha, Venom, quien se uniría a último minuto, y Sandman, quien como ya dije fue el líder del grupo. La cacería por Octavius y su aliado, el senador Stuart Ward, por parte de Sandman, estuvo motivada por cumplir su venganza contra Octopus, así como la posibilidad de hacer dinero raptando al senador, siendo de esta manera que el arenero reuniría a varios de sus antiguos ex compañeros de los 6 siniestros y algunos totalmente nuevos para que le ayudaran a ir tras Octavius. La situación fue rápidamente interceptada por Spider-Man, quien queriendo evitar una tragedia se puso en medio de los siniestros y el Doc Ock, solo para acabar en el fuego cruzado, y para peor, Venom se terminó autoinvitando a la fiesta para así acabar con Spider-Man. La batalla fue bastante ruda, más considerando que Venom era uno de los villanos a vencer, más Spidey recibiría ayuda por un lado por parte de Arthur Stacy, hermano del fallecido Capitán Stacy, e inesperadamente recibiría la ayuda del propio Venom, ya que este se acabó por volverse en contra de los demás miembros de los 6 siniestros. La batalla llegaría a su fin de manera abrupta cuando el senador Ward comenzaría a liberar una gran cantidad de energía de su cuerpo, cosa que puso en riesgo a todos, pudiendo apenas ser evitado por Electro y Mysterio al momento que el cuerpo del senador explotara en una gran bola de energía, poniendo de este modo fin a todo el conflicto. En el cómic Marvel Knights Spider-Man número 9, a Norman Osborn le tocó ser quien liderara su propia encarnación de los 6 siniestros, y en esta ocasión él decidiría llevar las cosas un paso más allá, doblando la apuesta y creando a los 12 siniestros, con los que pretendía cumplir su venganza contra Spider-Man, teniendo este lugar en el arco de Last Stand que se desarrolló en los números 9, 10, 11 y 12 de la ya mencionada colección. La historia nos narra cómo Norman Osborn, luego de regresar como el Duende Verde y que su identidad como villano se hiciera pública,
América, este sería arrestado y enviado a prisión tras ser derrotado por Spider-Man en una batalla. Estando en la cárcel, Norman planearía un plan de contingencia y contactaría a varios supervillanos que le guardaban rencor a Spider-Man para que le ayudaran a salir de prisión. Utilizando sus nuevos aliados, Osborn orquestó el secuestro de la tía May para obligar a Spider-Man a sacarlo de la cárcel, siendo esto llevado a cabo por McGargan, alias el Escorpión. Con la vida de su tía May en peligro, a Peter no le quedó de otra que ceder ante las amenazas de Norman y planear su fuga de la cárcel, y para ello recibiría la ayuda de Black Cat. Durante la fuga de prisión, Osborn recuperaría su equipo del Duende Verde, solo para instantes después de escapar hacer que los dos héroes cayeran en una emboscada, siendo rodeados por el grupo de villanos que Osborn había reunido, estando presentes el Lagarto, Voltor, Sandman, Hydro-Man, Hammerhead, Tombstone, Electro, el Camaleón, Shocker, Boomerang y McGargan, este último haciendo uso del simbionte como el nuevo y brutal Venom. La balanza estaba completamente a favor de los villanos, pero eso no les importó a Spidey y a Black Cat, quienes lucharon con todas sus fuerzas a pesar de la clara desventaja numérica que tenían en contra, aunque para su fortuna de ambos héroes, justo a tiempo llegaría la caballería al rescate en la forma de los Cuatro Fantásticos, el Capitán América, Iron Man, Yellow Jacket y Daredevil, quienes habían recibido el aviso de S.H.I.E.L.D. y estos a su vez fueron avisados por Mary Jane, presintiendo que Peter se dirigía a una trampa. Furioso porque su plan de venganza estaba arruinado, Osborn escaparía del lugar para dirigirse a la residencia Parker, donde raptaría a Mary Jane para después dirigirse al puente de Brooklyn, donde amenazó a Spidey con arrojarla, repitiendo así la misma maniobra que hizo con Gwen Stacy años atrás. Pero antes de poder hacer algún movimiento, al lugar llegaría de manera inesperada el Dr. Octopus, quien se hallaba controlado mentalmente por la policía, iniciando así la batalla final entre Spider-Man y el Duende Verde, donde MJ ayudaría a Spider-Man al dispararle al Duende Verde, logrando atinarle directamente en el pecho. Finalmente, la combinación de Spider-Man, el Doc Ock y un potente rayo daría por concluida la pelea al momento en el que Norman y el Doc Ock se precipitaron al agua, donde Norman se le daría por muerto, sus aliados serían enviados a prisión y la tía May sería encontrada y puesta a salvo. Para la siguiente alineación de los 6 siniestros, debemos trasladarnos a los sucesos de la Guerra Civil Superhumana, donde la comunidad de superhéroes se vio dividida por el establecimiento del Acta de Registro de Superhumanos. En este evento, como bien sabrán, se formaron dos facciones, uno a favor y otro en contra de dicha ley. El grupo en contra estaba dirigido por el Capitán América y se hicieron llamar los Vengadores Secretos, llevando a cabo actos heroicos de forma clandestina y a su vez rescatando a héroes no registrados de la persecución a la que eran sometidos, mientras que el bando de Iron Man, el grupo pro registro, operaba con libertad con el apoyo del gobierno. Pues el punto es que entre las hazañas llevadas a cabo por el grupo oculto de Vengadores del Cap estuvo enfrentar a la más reciente encarnación de los 6 siniestros, siendo esta alineación dirigida nuevamente por el Doc Ock y conformada por el Lagarto, Shocker, Voltor, Trapster y Green Reaper. Esto ocurriría de trasfondo a todo el conflicto principal y solamente mostrando cómo los villanos, luego de ser derrotados, fueron detenidos y enviados a la cárcel. El tiempo pasó y la siguiente agrupación de los 6 siniestros no llegó sino hasta los sucesos que desembocaron en el mega evento End of the Earth. Esta alineación tuvo nuevamente al Dr. Octopus como líder y tuvo como sus aliados a Sandman, Rhino, el Camaleón, Electro y Misterio, que es, por si se lo preguntan, esta vez sí se trata de Quentin Beck, quien había vuelto a la vida. Esta alineación se vio por primera vez en el Amazing Spider-Man número 648, aunque como ya mencioné antes, tendrían su mayor participación en el mega evento de 2012. En esta ocasión el Dr. Octopus, quien se hallaba padeciendo de cáncer y dependía más que nunca de sus brazos para sobrellevar la rápida degeneración de su cuerpo, llevó a cabo el que fue de lejos su plan más desquiciado y ambicioso para ese momento, el cual consistió en reunir nuevamente a los 6 siniestros y con su apoyo robar diferentes equipos de alta tecnología, incluyendo equipos pertenecientes a los Cuatro Fantásticos, a los Vengadores y hasta asaltaron la base de un grupo de supervillanos conocidos como la Inteligencia, todo con el propósito de que Octavius pudiese tomar el control de una red satelital con la que podía alterar el clima de la Tierra a voluntad. En un inicio Octavius anunció que estas acciones eran una medida para combatir el cambio climático y el efecto invernadero del planeta, pero prontamente se revelarían sus verdaderas oscuras intenciones de usar los satélites para redirigir llamaradas solares provenientes del Sol, con el que planeaba acabar con la vida del planeta, siendo este su legado antes de morir de cáncer. Con semejante amenaza, prontamente los héroes de la Tierra se pondrían en acción con los Vengadores y Spider-Man como la principal fuerza opositora frente a Octavius, y a sus 6 siniestros, quienes tenían de paso el respaldo de S.H.I.E.L.D. y la ONU. En su primer enfrentamiento los Vengadores y Spider-Man fueron vencidos, mas con la ayuda de Black Widow y Silver Sable, el trepamuros lograría escapar evitando ser capturado. El siguiente movimiento de los héroes consistió en atacar las bases donde el Doc Ock controlaba los satélites, encontrando principal oposición por parte de las fuerzas de los 6 siniestros, así como de otros villanos
villanos contratados por Octavius e incluso a los Vengadores, quienes estaban siendo controlados mentalmente. Al final los planes de Octopus serían echados por tierra, sus aliados derrotados y él finalmente sería vencido y enviado a un hospital por Spider-Man para que pudiera recibir el tratamiento por su cáncer. En los días posteriores a estos sucesos, Spider-Man visitaría a Ock en el hospital y viendo que no le quedaba mucho tiempo de vida, decidió revelar su identidad, siendo en ese momento que Otto usaría su último as bajo la manga, haciendo uso de sus nanobots para intercambiar de cuerpos con Spider-Man, dando inicio así al arco argumental de Superior Spider-Man. Semanas después, luego de que Otto Octavius se hiciera con el cuerpo de Peter Parker, comenzando a operar como el Superior Spider-Man, surgiría una nueva alineación de los 6 Siniestros, estando este grupo liderado por el villano Boomerang y conformado por Speed Demon, Beetle, Shocker, Overdrive y el Cerebro Viviente, quienes se hicieron llamar los nuevos 6 Siniestros. Dicho grupo se presentó por primera vez en el cómic Superior Spider-Man número 1. Operando como los nuevos 6 Siniestros, este grupo de villanos comenzaría una ola de robos en toda Nueva York, pero prontamente se enfrentaron al nuevo Superior Spider-Man, y aunque en su primer enfrentamiento estos lograron escapar por los pelos, en la siguiente vez que estos se enfrentaron a Octavius, este barrería el piso con ellos, llegando incluso a raptar a uno de sus miembros, el Cerebro Viviente, procediendo a modificarlo para que fuese útil en sus planes futuros para mejorar como superhéroe. Mientras tanto, el grupo de villanos dirigidos por Boomerang siguieron operando como los 6 Siniestros, a pesar de solo ser 5, continuando con sus operaciones criminales, aunque estas las llevaron a meterse en todo tipo de líos, como fue el tener que verse envueltos en la guerra de poder entre las pandillas del Búho y Silvermane. Finalmente, en determinado punto, el grupo finalmente se disolvería luego de varias discusiones y traiciones internas, mayormente causadas por el propio Boomerang. Pero ante el tiempo que los 6 Siniestros de Boomerang siguieron activos, estos recibirían la misión por parte del Búho de recuperar una valiosa pintura en posesión del Camaleón. Para asistirles en esta tarea, la cual sería muy peligrosa, el Búho le conseguiría a Boomerang los contactos de varios supervillanos, siendo de esta manera que se crearía a los 16 Siniestros, de lejos la versión más numerosa que ha existido a la fecha. Este grupo se presentaría en el cómic Superior Foes of Spider-Man número 12. Este equipo de supervillanos, que no duró más de un número, estaría liderado nuevamente por Boomerang y conformado por Speed Demon, Armadillo, Bee-Beast, Clown, Cyclone, Beetle, La Mosca, Canguro, Man Mountain Marco, Mirage, Overdrive, Scorcher, Shriek, La Mancha y Squid. Luego de cumplir la misión y que el grupo principal de Boomerang escapara con la pintura, el grupo se disolvería con casi todos sus miembros siendo arrestados por la policía. Y ya para concluir con la etapa del Superior Hombre Araña, durante el mismo arco argumental, el Dr. Otto Octavius crearía su propio super equipo para ayudarle en su tarea para ser el mejor y definitivo Hombre Araña. Para ello, reclutaría entre comillas, o mejor dicho, raptaría a varios de sus ex compañeros siniestros a los que después les lavaría el cerebro para que le obedezcan, siendo estos Sandman, Voltor, Camaleón, Electro y Misterión. Ojo, no confundir con Misterio, que este es otro. Este grupo se formaría por completo en el cómic Superior Spider-Man Team Up número 5. Para la creación de su super equipo, Octavius les colocaría dispositivos de control mental a los villanos y por medio de dichos dispositivos doblegaría su voluntad, haciéndose llamar a sí mismos los 6 superiores. El primer objetivo del recién formado grupo de Octavius fue enfrentar a la brigada de demolición en las instalaciones de los laboratorios Alchemax, donde Ock pudo comprobar la eficacia de su nuevo equipo. Después tuvieron que enfrentarse a los maestros del mal dirigidos por el villano Lightmaster, siendo en este segundo enfrentamiento donde las cosas se saldrían del control de Octavius, ya que los dispositivos de control mental serían severamente dañados por el dispositivo creado por Lightmaster. Esto hizo que los siniestros se liberaran del control mental al que eran sometidos y, enojados con el superior Spider-Man, procedieron a atacarle. Octavius saldría de esta situación con la ayuda de la heroína llamada Songer, quien con su ayuda lograría derrotar a sus ex aliados, pudiendo poner fin a todo el caos que él mismo causó. La siguiente encarnación de los 6 Siniestros pudo verse por breves instantes en el cómic Spider-Man and the X-Men número 4. Dicho grupo sería comandado por el supervillano conocido como Swarm o el Enjambre y conformado por Squid, Killer Shark, Delilah, Melter y 8-Ball. Este grupo se autodenominaba como los totalmente nuevos 6 Siniestros o All New Sinister Six, pero ante su primer golpe, que fue un atraco a un banco, fueron derrotados rápidamente tras un enfrentamiento con Spider-Man y sus alumnos de la escuela Jean Grey para jóvenes talentos, siendo posteriormente enviados a la cárcel.
Ahora tenemos que trasladarnos al tiempo posterior a los sucesos del mega evento de Secret Wars de 2015, donde el multiverso entero de Marvel fue destruido y reconstruido, provocando que en la Tierra 616 varios héroes y villanos de diferentes universos quedaran varados, entre ellos Miles Morales, el Spider-Man de la Tierra Ultimate, así como su tío Aaron Davis, quien en su tierra natal era el criminal conocido como Prowler o el Acechador, siendo uno de los mayores enemigos de Miles hasta que este falleció en una pelea con su sobrino. Dándose cuenta que había revivido en una tierra diferente, Aaron Davis no tardó en retomar su vida criminal, teniendo como objetivo el asaltar y vender un helicarrier fuera de servicio, el cual pretendía vender a Lucía Bombardas en Latveria. Para este plan, Aaron se haría con una versión recolorida de la armadura Iron Spider para después juntar a varios supercriminales para llevar a cabo el golpe, siendo dicho grupo conformado por Sandman, La Mancha, el Hobgoblin, Electro, siendo en este caso la versión de Francine Fryer, y Bombshell, una villana originaria de la Tierra Ultimate, siendo así que este grupo juntado por Aaron Davis sería la nueva encarnación de los 6 Siniestros. El grupo se establecería en el cómic Spider-Man Volumen 2, número 234. El golpe Lady Carrier se llevaría a cabo, pero no sin complicaciones, ya que el plan no convencía del todo a los miembros del equipo, provocando muchas traiciones internas, entre ellas la del Hobgoblin, quien durante el atraco daría aviso previo de su llegada con la esperanza de llevarse el botín, lo cual provocó que fuese echado de la nave una vez la misma fue robada con éxito. También existió el conflicto entre Bombshell con su hija Lana, a quien también quería convencer de unirse al atraco, pero sería interrumpida por Miles, quien se presentó al lugar al igual que su tío Aaron, donde tras un enfrentamiento entre ambos, Miles sería vencido por su tío, y luego estos tendrían una conversación donde Aaron le haría una advertencia diciéndole que no intervenga. Al final el atraco fue casi llevado con éxito, ya que si bien los criminales lograron transportar la nave hasta suelo latveriano, estos serían prontamente alcanzados por Miles junto a sus compañeros del equipo de los campeones, quienes conseguirían derrotar a las fuerzas de Lucía Bombardas, así como a los 6 siniestros restantes, pudiendo así recuperar la nave. Ahora nos movemos a los sucesos del evento llamado La Guerra Siniestra, donde se pudo ver a una nueva encarnación de los 6 Siniestros, los cuales, junto con otros equipos de supervillanos, irían tras Spider-Man bajo las maquinaciones del supervillano llamado Kindred. Esta nueva encarnación de los 6 Siniestros haría su primera aparición en el cómic Sinister War número 1 y sería una vez más dirigida por el Dr. Octopus y conformada por Kraven el Cazador, aunque no se trata de Sergei Kravinov, sino de un clon creado por este, Sandman, el Lagarto, el cual había sido separado del cuerpo del Dr. Kurt Connors, Electro y por último Misterio, el cual fue agregado a último minuto a la fuerza a pesar de que este había renunciado a ser un criminal para convertirse en director de cine. Durante la noche de estreno de la cinta de Misterio, en la cual actuaba Mary Jane por cierto, los 6 siniestros junto con los 6 salvajes del buitre atacaron al cine siendo inmediatamente encarados por Spider-Man, quien había sido invitado a la premiere. La batalla se trasladaría a un cementerio cercano donde otros 30 villanos emboscaron a Spider-Man para así liberar todo un Battle Royale para ver quién acababa con la vida del Cabeza de Red, pero este no fue un trabajo en equipo, sino que los distintos grupos de villanos se enfrentaban entre sí para ver quién acababa con el Terpamuros, ya que el grupo que lograse matar a Spider-Man evitaría el horrible destino prometido por Kindred de pasar la eternidad en el infierno. Al final sería el propio Dr. Octopus quien salvaría el día al usar uno de los 100 pies parásitos de Kindred junto con el equipo del villano Hormiga Negra para neutralizar a todos los parásitos, los cuales se hallaban infectando los cerebros de todos los villanos, siendo así que se pondría punto final a todo el conflicto. Ya para concluir, toca ver a la más reciente agrupación de los 6 siniestros vista en los cómics más recientes de Spider-Man. Esta nueva agrupación estuvo compuesta por los mismos villanos de la agrupación original de los 6 siniestros, es decir, Doc Ock, Kraven, Electro, Voltor, Sandman y Misterio, siendo la primera vez que estos se juntaban de manera oficial en 60 años. Esta nueva alineación pudo verse en el cómic Amazing Spider-Man Volumen 6, número 6. Allí pudimos conocer al ultra mejorado Cerebro Viviente, quien buscando concluir el trabajo de su creador acerca de la verdadera identidad de Spider-Man, llegaría a los extremos de raptar a varios de los amigos y familiares, así como a varios de los enemigos de Spider-Man, con tal de responder a la pregunta, ¿quién es Spider-Man? Spidey no tardaría en llegar al sitio donde tenía a todos retenidos, siendo en ese momento que sería encarado por un superadaptoide, el cual había sido programado con los poderes y las personalidades de los originales 6 siniestros. Ante semejante oponente, a Spider-Man no le quedaría de otra que buscar ayuda en la de la fuente más inesperada, sus propios enemigos, quienes se hallaban retenidos, y aunque Spider-Man estuvo algo reticente ante la idea de liberarlos, finalmente Ock convenció a todos que era necesario trabajar juntos para poder escapar, siendo de esta manera que Spider-Man acabó formando equipo con los 6 siniestros, y juntos lograron derrotar al superadaptoide. Al confundir y mezclar las personalidades cargadas en su mente, lo que provocó una sobrecarga que llevó al robot a autodestruirse.
Luego del enfrentamiento, los villanos rompieron su tregua con Spider-Man y procedieron a luchar contra él nuevamente, pero justo a tiempo Spidey sería salvado por la oportuna intervención del ultra cerebro viviente, quien, tras ver la valentía de Spider-Man, pudo hallar la respuesta a la pregunta que tanto buscaba contestar, por lo que detendría a los villanos enviándolos al lugar de regreso de donde los recogió. Poco tiempo después, Ogg reuniría nuevamente a los 6 siniestros con la intención de buscar su revancha contra el cerebro viviente, pero antes de poder hacer alguna jugada, estos serían atacados sorpresivamente por Spider-Man, quien se hallaba controlado por la mente del Duende Verde, procediendo a atacarlos de manera salvaje, logrando derrotarlos a todos de una manera bastante sencilla. Pero antes de acabar con la vida de alguno de ellos, Spidey sería encarado por Ben Reilly, quien para esos momentos respondía al alias de Shams, siendo gracias a él que Spidey sería purgado del control mental del Duende Verde. Y hasta aquí la historia de todas las agrupaciones de los 6 siniestros vistas en los cómics de Marvel, pero como dije antes, estas son solo las que se pueden ver en la Tierra 616, ya con falta ver qué nos puede ofrecer el multiverso acerca de este equipo de supervillanos. Si veo bastante apoyo, traeré esa segunda parte lo más pronto posible. Por ahora yo me despido, síganme en mis redes sociales para estar en contacto. Yo soy el Geek Infinito, nos vemos hasta la próxima. Chao.